El boom del cannabis en Estados Unidos ya está marcando el paso y México no puede quedarse atrás. Y es que este año, en el 2025, el crecimiento económico de esta industria es imparable y está empezando a dejar lecciones porque la industria del cannabis en Estados Unidos está en plena expansión. Este 2025 se calcula que aportará más de 123 mil millones de dólares a la economía norteamericana. No solamente por las ventas directas, que ya superan los 35 mil millones, sino por todo el efecto que genera alrededor. Llámese empleos, inversión, servicios, infraestructura y sí, también impuestos. Es un crecimiento cercano al 9% respecto al año pasado. Pero no se trata solo de dinero, también está cambiando la percepción social, porque estos estudios más recientes apuntan a algo muy claro, y es que la legalización ha traído más orden que descontrol. El uso problemático ha bajado, el consumo adolescente no ha aumentado e incluso podría estar disminuyendo, y cada vez hay más información disponible para consumir de forma responsable. En pocas palabras, la regulación ha ayudado más de lo que ha complicado. Y mientras tanto, en nuestro país, en México, seguimos en pausa. Y es que aunque desde el 2021 la Suprema Corte declaró inconstitucional la prohibición del cannabis para uso adulto, México no ha logrado concretar una ley que ponga orden al tema. Tenemos tierra fértil, buena mano de obra, experiencia agrícola, pero no hay un marco legal que permita aprovecharlo de forma real. Mientras tanto, Estados Unidos consolida sus cadenas de valor, avanza en innovación tecnológica y se perfila como líder global en el sector. ¿Qué puede pasar si México no actúa? Pues básicamente que nos quedemos como proveedor informal de un mercado que exige reglas claras, que exige trazabilidad, certificaciones y obviamente calidad. Y eso no solamente implica perder dinero, también significa seguir criminalizando a productores pequeños, alimentar mercados ilegales y desaprovechar una oportunidad económica y social enorme, porque el ejemplo está ahí. Estados como California o como Nueva York ya están mostrando que un mercado legal de cannabis puede traer beneficios reales, porque no solamente se generan ingresos, también se reduce la persecución legal, también dinamiza el turismo, también la investigación y hasta impulsa nuevas formas de agricultura. En este año, en este 2025, el mensaje es claro. El cannabis ya no es un tabú, es una industria estratégica y si México quiere ser parte de este futuro, tiene que dejar de aplazar lo inevitable y empezar a regular con visión, con inteligencia y con justicia social. Pasando a la sección de noticias locales, Roberto Ramos Salor, un conocido político, un conocido administrador público, es nombrado nuevo coordinador del IMSS Bienestar en Veracruz. Pero ¿quién es? ¿Qué representa este nombramiento? Bueno, les comento que apenas este martes se confirmó que el diputado local, Roberto Ramos Salor, fue designado como nuevo coordinador del IMSS Bienestar en Veracruz, en sustitución de Romana Gutiérrez Polo, quien ahora asumirá un cargo en oficinas centrales del IMSS en la Ciudad de México. Este anuncio fue respaldado tanto por la diputada Ingrid Calderón, quien le dedicó un mensaje de felicitación en redes sociales, como por la gobernadora Rocío Nale García, que reconoció públicamente su experiencia en temas de salud y su cercanía con el movimiento de la Cuarta Transformación. Pero ¿quién es Roberto Ramos Salor? Bueno, él es un médico cirujano egresado de la UNAM con posgrado en pediatría y subespecialidad en neumología pediátrica. Ha ocupado cargos directivos tanto en el IMSS como en hospitales públicos del sur de Veracruz y recordadísimo, obviamente, por su paso cuando fue titular de la Secretaría de Salud Estatal durante el gobierno de Cuitláhuac García. Sin embargo, su gestión no estuvo libre de polémica, sobre todo por la forma en que se manejó por la pandemia del COVID-19. Fue duramente cuestionado por falta de insumos, por carencia de medicamentos y por una comunicación poco clara en momentos críticos. Fue hasta el 2022, en mayo para ser precisos, cuando presentó su renuncia a la secretaría, aunque se mantuvo activo políticamente hablando. El año pasado
en el 2024, ganó una diputación local y ahora vuelve al terreno operativo con una nueva encomienda, que es el coordinar el modelo IMSS Bienestar en el estado de Veracruz. Es considerado Ramos Alor como una figura cercana a Rocío Nale desde hace años. De hecho, fue destituido como director del Hospital Valentín Gómez en el 2017, después de tomarse una fotografía con ella, ¿no? Cuando Rocío Nale estaba por ingresar al gabinete de López Obrador. En su momento, él mismo dijo que su salida fue orden directa del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes, pero bueno, cuenta con una trayectoria en el sector de salud. Ramos Alor también tiene una licenciatura en Derecho por la UV, lo que también lo ha llevado a ocupar roles tanto técnicos como políticos dentro del sistema de salud pública. Pero, ¿qué significa este movimiento de Ramos Alor al IMSS Bienestar? Bueno, esta llegada se da en un momento clave, justo cuando este modelo busca consolidarse como la principal vía para garantizar atención médica universal en el estado. Con él, el gobierno estatal está apostando por alguien con experiencia operativa, pero también lealtad al proyecto político de la Cuarta Transformación. Pero sin duda el reto será enorme, porque el reto será reorganizar la infraestructura, será mantener la atención en zonas rurales, el mejorar servicios y sobre todo ganarse la confianza de trabajadores y pacientes que han señalado fallas persistentes en el sistema de salud. Veremos cómo responde Ramos Alor ahora desde esta nueva trinchera. Y continuando con la sección de noticias locales, habrá más conectividad, habrá más turismo y todo desde el aeropuerto de Veracruz, el Heriberto Jara Corona, porque la gobernadora del estado, Rocío Nale, anunció que el aeropuerto de Veracruz sumará 2 nuevas rutas aéreas en los próximos meses. Estará conectando al estado tanto con el norte del país como con la zona metropolitana de la capital. Se trata de vuelos operados por Viva Aerobús que unirán a Veracruz con Tijuana y con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Cuándo arrancan estas 2 nuevas rutas? Bueno, lo que es la ruta de Veracruz-Tijuana iniciará operaciones el 22 de mayo. La conexión con el AIFA está programada para arrancar el 2 de noviembre, pero bueno, el vuelo a Tijuana tendrá 3 frecuencias semanales. Saldrá desde Veracruz martes, jueves y domingo a las 7 de la mañana y el regreso desde Tijuana será a la 1:45 de la mañana. Ahora, más que vuelos, sin duda es una apuesta por el turismo y por la movilidad, porque ya Rocío Nale dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales tras participar en el Tianguis Turístico de Baja California, donde destacó que estas 2 nuevas rutas se verán reforzadas por la conectividad del estado y será una ayuda para atraer más visitantes a Veracruz. Ya con este anuncio, el aeropuerto Heriberto Jara Corona amplía su oferta, sigue posicionándose como un punto estratégico para el movimiento de pasajeros hacia distintas regiones del país. Y es que no es la primera vez que Rocío Nale da la apertura de nuevas rutas. Hay que recordar que hace algunos meses, cuando fue a una feria de turismo internacional, también anunció que estará trabajando para abrir una nueva ruta de Veracruz a Madrid. Pero bueno, Rocío Nale continúa con esta apertura de nuevas rutas en el Heriberto Jara Corona, el aeropuerto del puerto de Veracruz, válgase la redundancia. Así que más rutas para Veracruz. Cambiamos a la sección de noticias nacionales, porque vamos a hablar de la jornada laboral de 40 horas que no se aplicará de golpe en México. La promesa está, pero el camino será paso a pasito. Este tema de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas ya no es solo una propuesta estancada en el Congreso. Ya con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, el tema volvió a cobrar fuerza al incluirlo como uno de los compromisos principales de su gobierno. Pero si alguien esperaba que la medida se implementara de forma inmediata, hay que aclararlo. No va a ser así. La postura del nuevo gobierno es bastante clara. El cambio va, pero de manera gradual y negociada. Ahora, ¿qué hay detrás de esta decisión? La idea de fondo es que este tipo de reformas necesitan, más que buena intención, necesitan cambios en la operación de miles de empresas, sobre todo en un país donde muchas pequeñas y medianas empresas
algunas firmas apenas logran sostener sus costos, ¿no? Es por eso que en lugar de imponer la medida, se abrirán mesas de diálogo con todos los involucrados, trabajadores, sindicatos, empresarios, gobierno, y el objetivo de todo esto es que el nuevo esquema laboral se construya con acuerdos y no con imposiciones. Para los trabajadores, hay que decirlo, una jornada de 40 horas significa más tiempo para descansar, más tiempo para convivir en familia o cuidar su salud mental y física, pero para el sector empresarial está representando un reto económico importantísimo, sobre todo si implica contratar más personal para cubrir los mismos horarios. El gobierno ya está apostando por encontrar el punto medio, buscar avanzar en derechos laborales sin poner en riesgo la estabilidad de las fuentes de empleo. Y eso, evidentemente, no se logra de un día para el otro y no se logra con imposiciones presidenciales. Durante el Día del Trabajo, que fue esta semana, Claudia Sheinbaum también habló de otros avances que ya se han concretado en años recientes, como el salario mínimo, que ha tenido incrementos importantes. Se eliminó el outsourcing que precarizaba empleos y ahora incluso se está dando un paso más allá. Están organizando a trabajadoras de limpieza en cooperativas para que ya no dependan de empresas privadas. Todo esto va en una misma línea, que es el mejorar las condiciones laborales de fondo, no solo con discursos, pero a ver, ahora, ¿qué pasará con la jornada de 40 horas? ¿Es una realidad? ¿No es una realidad? Bueno, lo que hay ahora es una ruta abierta para que suceda, pero falta definir el cómo y el cuándo. No será inmediata, pero el tema ya está en la mesa y con el respaldo presidencial. Si se logra por consenso, sin fracturar la economía ni polarizar los sectores, pues podríamos estar ante un cambio histórico para millones de trabajadores. Pero eso solamente el tiempo lo dirá. En la sección de noticias internacionales, después de tantas tensiones, Estados Unidos confirma que no habrá aranceles para autopartes mexicanas, una bocanada de oxígeno para nuestra economía. Y es que, repito, después de tantas tensiones comerciales, una buena noticia llegó desde Estados Unidos para México. Las autopartes que se producen en territorio nacional seguirán entrando sin aranceles al mercado estadounidense, gracias a que están protegidas bajo el TEMEC, este tratado comercial que une a México, Estados Unidos y Canadá. Y es que aunque podría sonar como algo técnico o lejano, esto es muy importante porque se trata de uno de los sectores que más exporta México y que más empleo genera. Estamos hablando de una industria que representa más de 70,000 millones de dólares al año solamente en exportaciones, y donde una buena parte de lo que se produce tiene contenido nacional, es decir, se fabrica con materiales, con tecnología y con mano de obra mexicana. Un alivio en medio de toda esta tormenta arancelaria, porque desde que Donald Trump regresó al poder, los aranceles se volvieron parte del lenguaje cotidiano de su gobierno. Se volvió como una forma de presionar a países o de proteger industrias estadounidenses, y aunque algunos productos mexicanos sí han sido golpeados por estas medidas, llámese acero o aluminio, que hoy están enfrentando tarifas del 25%, pues las autopartes lograron quedar exentas. Ya el gobierno mexicano calificó esto como un avance importante porque mantiene la competitividad del sector automotriz y está buscando evitar un impacto que hubiera afectado a millones de personas, a miles de fábricas, a miles de proveedores y trabajadores en todo el país. Y ya estamos viendo a un Marcelo Ebrard que sigue negociando más beneficios, porque el que está encabezando todas estas negociaciones es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien ya ha tenido contacto directo con su homólogo en Estados Unidos. Y uno de los puntos clave en la mesa es el evitar que los insumos usados para fabricar las autopartes, como el acero, pues tengan doble carga arancelaria, lo que sin duda encarecería la producción y restaría la competitividad frente a otras regiones del mundo. Según el gobierno federal, estas gestiones han dado resultados y lo ven como una muestra de que sí se puede negociar con firmeza, pero sin pleitos ni confrontaciones necesarias. Ahora, ¿qué pasa con el resto del panorama? Aunque esta decisión sobre las autopartes es positiva, pues el escenario aún tiene retos, porque la política comercial de Donald Trump sigue siendo impredecible y proteccionista, y las tarifas sobre el acero y el aluminio siguen activas, aunque aplican a todo el mundo y no solamente a México.
Y lo que es claro es que mantener abiertas las puertas del mercado más grande del mundo, pues es clave para la estabilidad económica del país. Y en este caso se logró mantener una de esas puertas sin bloqueos y ya estamos viendo que México logró por el momento conservar el acceso sin aranceles al mercado automotriz de Estados Unidos en un momento donde muchos, pero muchos productos sí están enfrentando nuevas barreras. Eso nos está dando un oxígeno a nuestra economía, protege empleos y confirma que al menos en este frente las cosas se están haciendo con estrategia. Pasamos a la sección de noticias internacionales porque todo está listo en el Vaticano para que probablemente sea uno de los eventos más simbólicos y decisivos del año. Estamos hablando de la elección del nuevo Papa después de la muerte de Francisco el mes pasado. Los 133 cardenales con derecho a voto se reunirán en la Capilla Sixtina este próximo 7 de mayo bajo los frescos de Miguel Ángel con una expectativa clara, que es elegir rápido. Y cuando decimos rápido, hablamos de 3 días más o menos, porque aunque nadie lo dice abiertamente, un cónclave largo pues está proyectando cierta división, cierta incertidumbre, y lo que menos quiere ahora la Iglesia es mostrar debilidad en un momento de transición. Y aunque oficialmente se trata de una elección guiada por la fe, lo cierto es que hay cálculos y negociaciones en juego. Las primeras votaciones suelen estar más bien dispersas, como un termómetro de respeto o cortesía a ciertas figuras, pero a partir del segundo día las rondas se intensifican y empiezan a perfilar los verdaderos contendientes. El proceso sigue hasta que un candidato alcanza los 2/3 necesarios y si al cabo de 3 días no hay un claro favorito, se hace una pausa para reflexionar y evitar fracturas. La historia reciente nos ha mostrado que los últimos 2 papas fueron electos en apenas 2 días, así que ese es el escenario ideal que se quiere repetir. 2 días. Por el momento, ¿quiénes son los que suenan? ¿Quiénes podrían dar la sorpresa? Desde hace tiempo, los nombres de Pietro Parolin de Italia y Luis Antonio Tagle de Filipinas están figurando entre los posibles sucesores. Sin embargo, no sería la primera vez que un nombre no tan mencionado pues esté dando el campanazo. Basta recordar lo que pasó en el 2013 cuando el argentino Jorge Mario Bergoglio pues no era el claro favorito, pero en un discurso que dio justo antes del cónclave cambió todo. 3 votaciones después ya no era Jorge Mario Bergoglio, sino que ya era Francisco. Otro dato muy importante es que 8 de cada 10 cardenales fueron nombrados por Francisco y muchos de ellos en diócesis alejadas de los centros tradicionales del poder. Esto sin duda hará que muchos electores se conozcan entre sí por primera vez en este cónclave, lo que podría abrir paso a candidaturas de consenso. Hoy en día las tensiones giran en torno a la dirección que tomará el Vaticano. Están los que quieren mantener la línea reformista de Francisco y quienes buscan un retorno a posturas más conservadoras. Voces como la del alemán Gerhard Müller, que encabeza el ala más tradicional, ya se están dejando sentir, mientras que nombres como el del canadiense Michael Cerny pues están representando una continuidad con la visión más inclusiva y social del Papa saliente. Aunque los cardenales tienen prohibido hacer campaña, todos saben que las conversaciones durante las comidas o los encuentros informales pues pueden definir el rumbo de la votación. En el pasado incluso ha habido figuras clave que han logrado construir alianzas en tiempos récord, impulsando candidatos inesperados. Ahora, ¿qué pasa si se alarga? Si el humo blanco no aparece al tercer día, se empezarán a prender las alarmas dentro y fuera del Vaticano, no solo por el tiempo, sino por lo que implicaría. Lo que implica la falta de consenso, las divisiones internas y una iglesia que está buscando sin éxito una nueva voz. Pero por ahora todo está apuntando a que el deseo de unidad pueda acelerar el proceso. La iglesia quiere un cierre limpio, sin sobresaltos, y si las cosas salen como esperan, en unos días el mundo volverá a mirar hacia el balcón de San Pedro, esperando ver a un nuevo líder espiritual saludar con la tradicional frase Habemus Papam. Y bueno, con esta información damos por concluido el Noti Express de RN el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en un episodio más de su programa. Mauricio García en los controles, Víctor Cosgaya en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.